Queridos hermanos y hermanas en Cristo, durante las últimas semanas el Evangelio, según San Lucas, nos ha ido enseñando cómo debe ser el corazón del discípulo en su relación con Dios. Primero, Jesús nos habló de la gratitud del corazón curado. Solo el samaritano volvió a dar gracias en el domingo 28 durante el año. Después nos enseñó la perseverancia en la oración, como la viuda que no cansa de llamar a la puerta del juez que es injusto porque no le importan ni Dios ni las personas. El domingo 29 durante el año, el domingo pasado. Y hoy el Señor nos muestra el rostro más profundo de la oración verdadera, que es la humildad. Así, poco a poco, el Evangelio nos ha conducido desde la fe que pide, pasando por la fe que agradece, hasta la fe que se reconoce pobre y necesitado delante de Dios. Dice San Lucas que 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano, es decir, recaudador de impuestos, un pecador público. Los judíos, los fariseos, no podían juntarse con los pecadores, ni con las prostitutas, ni con los publicanos, ni con los pastores. Ambos, el fariseo y el publicano, oran, rezan. Ambos conocen la ley. Ambos se dirigen a Dios. Pero, como comenta San Agustín, no rezan al mismo Dios. No porque existan varios dioses, sino porque uno adora al Dios verdadero y el otro a un ídolo hecho a su propia imagen. El fariseo reza, pero su oración se ha cerrado sobre sí mismo. Da gracias a Dios, sí, pero en el fondo se da gracias a sí mismo. Dice, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Su Dios es su espejo, le devuelve su propio rostro satisfecho. No habla con el Dios de Abraham, sino con su propio ego religioso. Su fe se ha convertido en un sistema de mérito y su oración, por tanto, en un monólogo. El publicano, en cambio, no osa levantar los ojos al cielo, permanece lejos, se golpea el pecho y balbucea una súplica. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Los hermanos ortodoxos, tanto los separados de Roma como los que están también, que aceptan al Papa, utilizan una especie de cordón como si fuera un rosario, pero simplemente para hacer presencia de Dios, para nombrar a Jesucristo y precisamente decir esta oración del publicano. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Las cuerdas tienen entre 33 y un montón más de nudos, y entonces se quedan sentaditos y van repitiendo eso, solamente eso. Señor Jesucristo, ten compasión de mí. La oración del publicano. En esa distancia física se revela una cercanía interior. Como dice San Agustín, el publicano se quedaba lejos, pero se acercaba a Dios. Su remordimiento lo alejaba, pero la piedad lo acercaba. El Señor está en el cielo, pero mira a los humildes, como dice el Salmo. Jesús no enfrenta simplemente al orgulloso y al humilde, sino 2 modos de relacionarse con Dios. El fariseo cree en un Dios que le confirma su justicia y le distingue de los demás. El publicano se dirige al Dios que puede justificar al pecador, que puede cambiar el corazón de alguien. Uno adora un ídolo moral, el otro se abandona en la misericordia de un Dios vivo, al cual podemos llamar de verdad Padre. Aquí se encuentra, decía Benedicto XVI, el punto de ruptura entre Jesús y los fariseos, la imagen de Dios. Para Jesús, Dios no es el garante del mérito, sino el Padre que busca al Hijo perdido. Por eso el fariseo no sale justificado, porque no deja a Dios ser Dios. Le priva de su atributo
más divino que es la misericordia. En el Antiguo Testamento hay una oración muy fuerte de revelación. Dice: yo tengo misericordia, yo no castigo, porque yo soy Dios y no hombre. El que se venga, el que tiene que hacer sentir su autoridad, el que se tiene que reivindicar es el ser humano. Dios lo necesita porque es perfecto y nos llama a todos a la perfección, que es la perfección precisamente no del que no se equivoca y no tiene ningún error, sino que es la perfección del amor y de la misericordia. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, dice en el Sermón de la Montaña Jesús, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores. La misericordia, el principal atributo del Señor. San Agustín comenta: ¿por qué fue justificado el publicano? Porque quien se humilla será enaltecido y quien se enaltece será humillado. El remordimiento lo abaja, la esperanza lo levanta. La humildad no es rebajarse artificialmente, sino abrirse a la verdad. El fariseo se encierra en su justicia, el publicano abre su herida ante Dios. Y solo quien abre su herida puede ser curado. Esto lo escribí el viernes, que es mi day off, mi día libre, y hoy escuchaba al Papa en la mañana, porque me gusta por la diferencia horaria. En Roma hay 9 horas más, o creo que este domingo cambia y va a haber 8 horas, ¿no? Pero escuchaba al Papa y el Papa citaba otro lado de San Agustín, donde San Agustín muy pedagógicamente explica la oración del publicano y del fariseo de esta manera. Dice: el fariseo tiene lastimaduras y le da vergüenza mostrárselas al médico, no se las muestra. Sin embargo, el publicano tiene lastimaduras y no tiene vergüenza en mostrar que está lastimado. Entonces se las muestra al médico. Y el que muestra la herida es curado. El que esconde la herida no es curado. Esa es la diferencia. El fariseo estaba seguro de sí propio. El otro no, confiaba en Dios. Y por eso el que confía en Dios sale justificado. Y el que confía en sus propias obras sigue andando, pero hasta donde llega. Porque no es curado en el fondo más profundo de su necesidad y de su ser. La verdadera oración no nace del orgullo del que tiene razón, sino del corazón que se deja mirar por Dios, que reconoce su necesidad. Así reza el Salmo 50. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Jesús concluye: les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. El verbo es pasivo, fue justificado. No se justificó a sí mismo, Dios lo justificó. He aquí la buena noticia del Evangelio. No somos justos porque hayamos hecho todo bien, sino porque Dios en su misericordia nos hace justos. El fariseo salió del templo igual que entró, sin necesidad de Dios. El publicano salió transformado, porque dejó a Dios ser Dios, porque dejó que Dios actúe en él. Por eso, dice San Pablo hoy, puede afirmar con verdad: he combatido el buen combate, conservé la fe, no por mérito propio, sino porque el Señor me asistió, dice Pablo, y me dio fuerza en la tribulación. Queridos hermanos y hermanas, el itinerario de estos domingos nos ha enseñado que la fe perseverante, la viuda, la gratitud, el samaritano, y el servicio humilde, el siervo inútil, conducen a esa actitud final, la humildad ante Dios. Solo un corazón que se sabe necesitado puede orar de verdad. Solo quien se reconoce perdonado puede dar gracias. Solo quien se siente pequeño puede servir sin buscar recompensa. El fariseo estaba de pie en el templo, pero su corazón estaba lejos. El publicano estaba lejos del altar, pero su corazón estaba en las manos de Dios. Y ese es el lugar donde comienza la santidad, en las manos de Dios. Pidamos hoy al Señor, con María Santísima, la gracia de la humildad verdadera, esa que no nos hunde en la tristeza,
sino que nos abre a la alegría del perdón. Tenemos que reciclar, como estamos reciclando ahora en estos días, tenemos que reciclar la tristeza, el mal. Cuando mostramos las llagas a Jesús, cuando mostramos a Jesús y a Dios le ponemos en las manos el mal que hay en nuestra vida, de alguna forma, Él lo recicla, lo cambia, porque nos toca el corazón y al reconocernos necesitados de Dios, Dios puede actuar en nosotros, porque Él nunca quiere eliminar nuestra libertad, quiere que consintamos en ese camino de amor, de santidad que nos propone. Que cuando subamos al templo no busquemos ser justificados por nosotros mismos, sino que dejemos a Dios justificarnos por su misericordia, y que podamos bajar a casa como el publicano, con el corazón libre, reconciliado, en paz. El publicano, hermanos, se alejaba, pero el Señor lo esperaba de cerca. Que así pase con nosotros. Amén.